Buenos días amigos y amigas del Círculo. Hoy hablamos de empleo, hoy hablamos de trabajo, hoy hablamos de empresa y lo hacemos con una de las empresas más importantes. Yo llevo en España 33 años trabajando, como sabéis, en recursos humanos, talento y liderazgo y creo que ellos no llevan menos. Estoy hablando de Manpower Group y hoy tenemos aquí la suerte de tener a Vicenza Álvaro, que es el director de marketing de Manpower España. Muy buenas tardes. Cuéntanos algo de esta empresa, que yo conozco desde hace 1000 años, pero la gente en casa seguro no. ¿Qué es Manpower Group? Bueno, ¿qué es Manpower Group? Pues Manpower Group es una empresa que nos dedicamos principalmente a ayudar a las personas a encontrar sus posiciones laborales y a crecer dentro de las empresas. Al final, cubrimos para las empresas, cuando nos acercamos a la empresa, lo que hablamos es de que cubrimos todo el ciclo de talento y les ayudamos a contar con el talento que necesitan, con las personas, con las skills que necesitan, sea de donde sea. Y además trabajamos siempre teniendo en cuenta principios muy importantes como impulsar la diversidad de todo tipo y asegurar también, por ejemplo, que todo el mundo pues, es tratado de una forma justa y adecuada. ¿Cómo ves en este? Estamos, luego hablamos también de otros temas, pero me interesa, visto que estamos acabando ya el periodo del orgullo en Madrid y en el mundo prácticamente, porque el mes de junio es el mes del orgullo de la diversidad LGTBIQ+ a nivel mundial. Me gustaría saber, por tu parte, por parte de tu empresa, que además trabajáis con muchísima empresa, creo que tenéis 400.000 clientes, A nivel global. 400.000 clientes a nivel global. Me gustaría que me dieras un poco una foto, si es posible, aunque tú eres director de marketing de España, también un poco a nivel internacional, pero centrándolo con España, ¿cómo consideras que han calado en España las políticas de diversidad, igualdad e inclusión? Pues mira, de hecho nosotros tenemos un estudio que hacemos de forma, digamos que bianual, que es Diversity at Work, que está centrado sobre todo en cómo se encuentra el colectivo LGTB+ dentro del entorno laboral. Y de hecho, pues nosotros íbamos a presentar ahora en junio y hemos presentado los datos, pero hicimos el campo y toda la investigación a finales de 2024. Entonces nos encontramos con ese punto y dices, ostras, las cosas han cambiado un montón en el primer Q de este 2025, es una obviedad. Y hicimos, antes de salir, dijimos, vamos a hacer un campo adicional, una encuesta adicional, otra vez conectar con todos los candidatos para asegurar tener los datos lo más actualizados posible. Y de aquí salió una conclusión muy interesante, ¿no? Nosotros lo hemos querido llamar el efecto 2025 para no ponerle nombres, creemos que es más adecuado. Y al final lo que dice es que lo que ha pasado en España, principalmente, en el resto del mundo han pasado cosas distintas, pero en España nos encontramos con una polarización, un incremento de la polarización al respecto de cómo se encuentra el colectivo LGTB+ en el empleo. ¿A qué me refiero con eso? Por un lado, pues hemos visto, y esto no se le escapa a nadie, el incremento de las políticas en terceros países con discursos que están poniendo en tela de juicio las políticas de diversidad e inclusión. Y eso, pues quieras que no, tiene un efecto también directo en nuestra política española y en la forma de pensar de algunas personas. Pero a la vez, también es cierto que en España ha entrado en vigor, ha entrado en fuerza ya la Ley 4/2023 al respecto de las obligaciones que tienen las compañías de más de 50 empleados para tener un plan de diversidad. Claro. Con lo cual, por un lado, parece que las cosas irían mejor para el colectivo y por otro, parece que el futuro se ve más turbio. Y lo que nos dan los datos, cuando hemos hecho esta encuesta adicional en 2025, es justamente que, si bien es cierto que toda la población, tanto personas del colectivo como fuera del colectivo, perciben que la situación no es tan optimista como lo era el año pasado, o sea, les preguntamos, ¿crees que la tendencia es positiva o negativa? Y el año pasado estábamos por encima del 50% y este año hemos bajado 30 puntos en este optimismo, pero lo más 30 puntos. pero lo más relevante de aquí es que el año pasado la diferencia de percepción entre una persona LGTB y una persona que no forma parte del colectivo era existente, siempre ha habido una diferencia, porque es la sensibilización, es normal, pero este año se ha incrementado hasta 60 puntos. O sea, para haceros una idea, un hombre cis heterosexual tiene una percepción de que el colectivo está en tendencia positiva en un 40%, y, por ejemplo, un hombre cis gay tendrá una percepción de menos 20%, con lo cual hay una diferencia que nunca habíamos tenido antes, de 60 puntos. Eso es lo que implica, sobre todo, más importante que si vamos bien, vamos mal, lo más importante y es lo más preocupante seguramente es
que ahora mismo la percepción de cómo se encuentra la realidad está tan distorsionada entre unos y otros que es muy difícil hacer avanzar o hacer algún tipo Y de esto evolución. vosotros, desde el punto de vista del empleo, ¿cómo lo lleváis? Es decir, ¿cómo influencia vuestro trabajo? Bueno, a la hora del empleo, lo que sí que intentamos siempre, nosotros, nuestra política obviamente es pues promover la diversidad en las compañías, Ujú. pero también somos muy conscientes que especialmente algunas partes del colectivo pues tienen que encontrar, no solo otra cuestión de atraerles y de contratarles, sino que tienen que encontrar en el empleo una situación en la cual se sientan bienvenidos y bienvenidas. Una situación optimal. Claro, porque en el Mm. fondo nosotros, por ejemplo, formamos parte del proyecto de la Federación Española de gays, lesbianas, Ujú. transexuales y bisexuales, y estamos participando en un programa que se llama Yes We Trans. Y uno de los puntos de Yes We Trans, que trata principalmente de la incorporación en el empleo de personas trans, Que eh, son el colectivo que son el más colectivo, débil, más maltratado, con más nivel de desempleo, un 80%, en fin, sin justamente, duda. no se trata solo de favorecer a que se contraten a personas trans, sino también y sobre todo que cuando lleguen al empleo pues se Ujú. encuentren las circunstancias adecuadas. O sea, ¿Ok? no mandar a una persona trans a un entorno en el cual tendrá hostilidad. Claro. Con lo cual, ¿cuál es nuestro trabajo aquí? Pues nosotros somos mediadores en ese sentido. Y lo que hacemos es ayudamos a las empresas con las cuales colaboramos a intentar mejorar y a intentar pues potenciar sus políticas de diversidad, y por otro lado pues intentamos ayudar también a los candidatos y a las candidatas a tener las oportunidades que Ok, merecen. dejamos un poco de lado un poco las personas LGTBIQ+, el colectivo, y vamos a hablar un poco de empleo en línea general. Vosotros sois un termómetro extraordinario, porque realmente tenéis un abanico de clientes de todo tipo, desde pymes a multinacionales, a grandes empresas públicas y privadas. Sabemos que los datos de empleo en línea general y los datos económicos en línea general son buenos, por lo menos a nivel macroeconómico. Me gustaría saber, a nivel de empleo, cómo se están reflejando estos datos, que me dieras un poco una foto de cómo va el empleo en España y si me puedes hasta decir por dónde hay más oportunidades para ayudar a los que están buscando empleo, por ejemplo, a encontrarlo con más facilidad. Bueno, ahora mismo estamos entrando en verano, o sea, bueno, entrando, ya estamos en verano con este calor, y que pasa lo de siempre, tenemos una subida muy importante al respecto de la contratación, esperamos un año récord otra vez, como los anteriores, en el sentido de incremento de contratación, y Sectores, además del sectores, turismo, ¿hay algún otro sector que podemos sí, decir también bollante, además del turismo? toda la parte de retail y de ¿Ok? logística encuentran en estos momentos y encontrarán también en el Q4 unos elementos muy interesantes, o sea, será un buen momento para ello. Es cierto que hay sectores que históricamente han tirado muy fuerte, han tenido avances muy importantes, pero que ahora, por incertidumbres, por ejemplo, toda la duda que genera la inteligencia artificial, pues Ujú. está haciendo que muchas empresas se replanteen o estén pensando sus estrategias antes de hacer crecimientos muy masivos en personal o apuestas importantes. Pero en buenos términos, en general, en términos generales, estamos en buen término económico. Es cierto también que en este trimestre, que será otra vez, como os decía, será un récord, tendría un 9 puntos por encima de la media de los últimos años, Ujú. pues igualmente es un poquito menos optimista, por ejemplo, que lo fue el verano pasado. Pero también es cierto que un poquito menos optimista del verano pasado sigue siendo está por encima de la media y sigue creciendo de una forma muy extraordinaria. Con lo que podríamos decir que por ahora la economía pues, y la parte del empleo pues pinta bastante Lo bien para tirar. confirmas. Sí, sí, Has sí. mencionado antes la inteligencia artificial, que parece que para el empleo es una amenaza. ¿Qué opinión tenéis vosotros, visto que lo estáis viviendo ya, evidentemente, con el impacto probablemente que tiene también el mundo del empleo? Para nosotros, y lo que nosotros consideramos, que además, como sabes, en nuestro grupo tenemos una empresa de tecnología que es Sí. Experis, con lo que, bueno, pues tenemos mucha cercanía en todo el desarrollo tecnológico y la parte de innovación. Nosotros no vemos la inteligencia artificial como una amenaza contra el empleo y lo percibimos bastante más como una herramienta, un acelerador. En el fondo, nuestra forma de entender la inteligencia artificial es un elemento adicional Ujú. que ayudará en tu día a día, en tu trabajo, como por ejemplo te pasó en su momento cuando incorporaste el ordenador. O sea, yo me acuerdo todavía de la época, estamos hablando de hace muchos años, en que había personas en mi oficina que no tenían ordenador
y que de repente les llega el ordenador y no les reemplazaba. Simplemente que lo que estaban haciendo hasta ahora, pues con una máquina de escribir, lo hacían más rápido, se podían equivocar y borrar y todo. La inteligencia artificial es una palanca, lo que diríamos un enabler, para que una persona que tenga capacidades y conocimiento pueda hacer su trabajo de una forma más eficiente y productiva. Ujú. ¿Eso tendrá un impacto en el empleo? Pues puede ser que tenga ahora mismo, más que nada, la parte de incertidumbre, porque muchas empresas todavía nos estamos preguntando exactamente cómo vamos a aprovechar esto y cómo lo vamos a explotar y cómo vamos a asegurarnos que lo que ponemos en término, lo que ponemos a funcionar, sea un caso de éxito, ¿no? Que es un poquito lo que está pasando y es lo que está haciendo que algunas empresas tarden más, menos, tomar decisiones. Pero a medio plazo esto será, pues será como tienes un móvil, tendrás probablemente tu propio agente de IA de tu empresa Ok. y cosas que ahora mismo tardas un rato en escribir, en preparar o tal, pues las harás más rápido. No vendrán a reemplazar a personas, vendrán a reemplazar tareas. Y las personas seguirán siendo quien tienen que asegurar que las tareas que están haciendo automatizadas pues sean eficientes, sean adecuadas. Y el Ujú. objetivo último tiene que ser que el tiempo que liberes a través de este tipo de tareas automatizadas lo dediques a elementos de más valor, en los cuales el elemento humano pese mucho más o sea más relevante, el pensamiento más crítico, la creatividad, elementos que realmente aporten algo adicional, Que como por no te ejemplo puede aportar la IA. que la IA no te tiene Ok. que aportar. La IA te gestionará, por ejemplo, te facilitará porque la información que tienes que subir a un sistema te la suba más rápido Ujú. para que tú puedas dedicar más tiempo, por ejemplo, a hablar con tus contactos, tus clientes o a pensar en la estrategia que quieres hacer. Porque la IA esto no lo va a hacer. Claro. Dime una cosa, ¿qué tipo de servicio o qué servicios os demandan más los clientes en este momento? Bueno, al final nosotros casi siempre lo más demandado sigue siendo la flexibilidad laboral, las personas de trabajo temporal, Ujú. y pues la selección y la formación. Es cierto que estamos en un momento en que la formación está viviendo un momento, está teniendo un auge muy importante. Y es normal, el cambio de las necesidades y los skills que son requeridos por la empresa, pues han tenido una evolución en los últimos años tremenda y en el último año se ha acelerado el cambio mucho más. O ¿En qué? sea, ¿Cómo han cambiado si tuviera que hacer un mapa de lo que son los skills más demandados en este momento? pues mira, por ejemplo, muy fácil lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Mm. Ahora una de las skills que todo el mundo necesita o quiere incorporar muy rápidamente es personas que sean capaces de interactuar con la inteligencia artificial, Por crear ejemplo. prompts adecuados, tener pensamiento crítico adecuado para esta creación de prompts. Entonces, este tipo de skills que quizá antes ni existían o eran menos relevantes, como puede ser la solución de problemas complejos y tal, que quizás están en una posición 8 o 9, ahora Ujú. están en una posición 4 o 5. Ok. Y es normal porque está evolucionando muy rápido el mundo del trabajo. Y eso implica que como no puedes estar todo, o sea, antes quizá hubieras dicho hace 30 años, bueno, si hay un cambio de las skills, cambio el equipo. Esto no es pensable hoy. Hoy no tiene sentido porque además es que las skills no están, no hay nadie con esas capacidades en el mercado. Van Con lo cual, cambiando tan rápidamente que no da para poder sustituir entonces, personas, lo que la hay que empresa tiene formar que en ser, nuevos. la empresa tiene que ser Claro, quien se asegure que sigue siendo relevante el talento que trabajan con ellos, pues claro. dándoles esa formación, asegurándose pues que la gente pues está cada día pues up to date, actualizada con lo que necesita su puesto de trabajo. Porque es lo que decíamos siempre, ¿no? Y esto es muy antiguo, pero la verdad me gusta mucho, que tiene mucho costo invertir en la formación de tu gente, pero Mm. mucho más caro es tener a gente no formada. Hombre, sin ninguna duda. Dime una cosa, tú habrás trabajado y trabajas y vosotros trabajas desde la empresa con muchísimos jefes, líderes, directivos, ¿no? Si tuvieras que decirme un poco lo que es idealmente el prototipo típico o mejor de un líder actual hoy en día, ¿cuáles serían las claves de su liderazgo? Tengo compañeros que te responderían a eso muchísimo mejor que yo, para la parte de liderazgo. Yo creo muchísimo que el liderazgo hoy en día se basa en la autenticidad. Ujú. Y es una percepción mía que sé que se comparte dentro de la compañía y dentro de la compañía lo que te diría es seguro. Un líder actualmente tiene que ser alguien que sea capaz de aprender. O sea, lo que hablábamos siempre de la learnability es crítico hoy en día para asegurar que este primer líder que tiene que
garantizar la formación de sus equipos sea el primero que va aprendiendo Ok. y el que está dispuesto a cambiar y a evolucionar, ¿no? Lo que llamaríamos esto, el concepto que habíamos esgrimido un poco en el 2017 más o menos, cuando se hablaba muchísimo de la transformación digital antes del COVID, cuando la transformación digital está más en los papeles que en la realidad. Ujú. Hablábamos mucho de este líder transformador, que era una persona que, al final, un líder transformador implica este concepto de tener en parte de innovación, la visión, capacidad de aprendizaje y, muy importante, la capacidad de hacer que la gente avance con él. Ok. E dimmi una cosa, has mencionado la COVID. Evidentemente cambió radicalmente vuestro trabajo, nuestro trabajo, el trabajo de todos. De repente nos vimos involucrados en un cambio extraordinario en el cual de repente la digitalización y el trabajo online, ¿no? Pues entraba en nuestras casas, incluso en esas empresas que nunca se habían planteado pues este tipo de sistemas, ¿no? Sigue manteniéndose, mucha gente, mucho teletrabajo, se han mantenido las empresas, ha cambiado, hay más sistema híbrido. ¿Cómo están funcionando las empresas en línea general en relación al teletrabajo? Que de repente con la COVID entró en nuestras empresas de una forma, yo diría, casi masiva, ¿no? Pues, a ver, en líneas generales lo que tenemos que hablar hoy en día es de híbridos, modelos híbridos. Primero porque el talento, los candidatos, es lo que piden. Los candidatos quieren mantener una parte de teletrabajo porque hemos visto ya la capacidad que se tiene de poder Ujú. producir y ser eficiente y mejorar este equilibrio, este balance entre tu vida personal y tu vida profesional. Y entonces, pues es una de las principales peticiones y sobre todo cuando nos vamos a generaciones jóvenes a la hora de considerar para valorar un empleo o entrar en una posición. Y también es cierto que para las empresas, cuando descubrieron los modelos híbridos, pues fue un ahorro importante en real estate, ¿no? En inversiones de inmueble, porque pues, les permitía jugar un poco en ese sentido. Es cierto que el modelo de 100% teletrabajo es menos común, Ujú. porque también es cierto, sobre todo cuando hablamos de incorporaciones de gente nueva, de nuevo talento, pues las empresas tienen más tendencia a querer intentar pues asegurar que la gente entre en su cultura y para ello pues el contacto, y más en culturas como la nuestra, mediterránea, pues sigue siendo relevante, pero el teletrabajo ha venido para quedarse y seguirá estando porque es lo que se demanda y es la nueva forma de trabajar. Esa combinación que cuando lo haces sabiamente, además, yo creo mucho en que el saber elegir en qué momentos tienes que estar y aprovechar al máximo cuando estás y los momentos en los que puedes intentar pues más encerrarte o Ujú. trabajar en remoto para centrarte en otras cosas y aprovechar eso de una forma también inteligente, creo que es el modelo de éxito. Ahora, volviendo un poco al tema de diversidad, igualdad e inclusión, ¿qué hacéis, si hay alguna anécdota al respecto, si la conoces por lo menos, si una empresa o cuando una empresa os comenta o os pide algún perfil de directivo, no directivo, de empleado, en el cual os marca una necesidad de género que os pueda parecer homófoba, racista o xenófoba? ¿Os ocurre? Pues mira, te diré que hay veces que somos personas, con lo cual las personas Mm. cometen errores y Mm. pueden tener algún sesgo. Casi siempre casi tipo de necesidades o más que necesidades, de requisitos, son errores debidos a sesgos que tienen estas personas, pues porque creen el típico que pasaba mucho antes. Como quiero una persona que haga tareas de administración, pues quiero Mm. una mujer porque es más detallista o más Sí, o orientada al más detalle, metódica, más o más metódica. Que organizada. Es un es un sesgo. sesgo Mm. cognitivo, pues de manual. Sin duda. Entonces, nosotros lo que le decimos siempre a las empresas Pero con las os que ocurre. trabajamos, Me confirma que de vez en claro, cuando os ocurre. sí, claro, claro, porque las personas que están solicitando no es la empresa, puede ser un técnico de recursos humanos que en ese momento pues ha hecho una aseveración que no Mm. representa a su empresa tampoco. Entonces nosotros lo que le decimos lo mismo siempre. Nosotros le decimos, te vamos a pedir una job description, te vamos a pedir cómo tiene que ser, qué quieres que haga esta persona, cuál es el Ujú. rol que tiene que jugar, cuál es la aportación que tiene que hacer en tu empresa. Y a partir de eso, nosotros buscaremos las personas con los skills, los conocimientos, la actitud y la aptitud para asegurar que sea la persona que te dé el resultado que tú quieres. Ujú.
No tendremos en cuenta filtros como la edad, no tendremos en cuenta filtros, porque lo de que sea joven, eso también es un sesgo de, no sé, es Hombre, por más supuesto. energético. Bueno, hay gente ¿Sigue de habiendo todas las mucho edades. edadismo o no? De hecho, de todo lo que hemos hablado, el más común es el edadismo, más que el sexismo y más que incluso que la homofobia. Pero lo que nosotros le proponemos siempre son las personas, candidaturas, que sabemos, porque hacemos pruebas, porque aseguramos que el proceso es recto y adecuado y objetivo para poder ofrecer a nuestros clientes la gente que creemos que pueden ayudarles. Y que también creemos que para esa persona estará a gusto y cómodo y encajará culturalmente en esa empresa. Y pues a veces sucede que nos han dicho que quieren solo hombres y les decimos, mira, pues hemos encontrado 2 hombres, pero también una mujer muy interesante y nos gustaría que los vieras. Y le pedimos, realmente le sugerimos y le decimos, igual que pasa con esto, igual que pasa con las formaciones. A veces que te dicen, yo es que necesito una persona que limpie la mesa, pero que quiero que sea titulado, licenciado en la universidad. Y dices, pero tú ¿Para quieres, qué? ¿Para qué? ¿para qué quieres ese ¿Para título? qué quieres? O que tenga una experiencia, no sé. Entonces, lo que intentamos muchas veces también es, y es nuestra parte de nuestro trabajo de consultores, es decir, pues nosotros te ofrecemos, hoy buscamos lo que creemos o a quienes creemos que son más adecuados, porque tienen las competencias, los conocimientos y harán el trabajo que tienen que hacer. Y muchas veces estos perfiles puede ser que no encajen en esa imagen original que tenía el cliente. Pero lo que te sorprendería es la cantidad de veces que los clientes se dan cuenta y dicen, ostras, es verdad, yo había pensado que quería a alguien joven, no sé qué, tal, chico, tal, y me has traído esta Es decir, persona que un poco que de es muy distinta. Creo que evangelización forma la parte, hacéis. creo que forma parte de nuestro trabajo. Y también es cierto que si en algún cliente hemos tenido, que puede haber pasado, que ha tenido una actitud especialmente negativa en ese sentido, pues hemos dejado de trabajar con ese cliente. Me alegra. Porque nosotros somos una de las empresas consideradas más éticas del mundo, somos del sector, es la más valorada en nuestros aspectos éticos y de valores, y no vamos a perder eso por Me alegra. eso. No, además hay que denunciarlo directamente, no solo renunciar al cliente, pero probablemente también denunciarlo. Pues Vicente, como te decía al principio, tienes el minuto de oro para decirle a tus clientes o a quien te apetezca lo que te apetece. Ahí tienes tu cámara. Pues nada, y al final, primero agradecerte que este momento, pues al final ha sido muy interesante, muy divertido. Yo podría estar aquí muchísimo más rato. Y simplemente pues deciros a todo el mundo que Manpower Group estamos aquí para ayudaros a encontrar vuestro desarrollo profesional y además teniendo siempre en cuenta que lo más importante es quiénes somos y no queremos que nadie deje nada atrás cuando está entrando o desarrollando su carrera. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Vicente, y nada, te deseo que sigáis buscando los mejores talentos de este país. Gracias. A ti. Muchas gracias. Os dejo ahora con nuestro amigo Julio Bruno para el espacio dedicado a la política internacional. Como siempre, con tantos problemas por el mundo. Hasta luego. Una semana más tenemos que hablar del partido que representa a la extrema derecha fascista en España, porque las declaraciones que han hecho estos días desde Vox sobre la deportación masiva de inmigrantes han hecho reaccionar a prácticamente todos los partidos políticos y han reavivado un debate social, pero desde una perspectiva excluyente y discriminatoria. La deportación masiva, sin un proceso justo y respetuoso con los derechos fundamentales, puede derivar en graves violaciones, como por ejemplo la vulneración del derecho a la protección internacional y a la dignidad de las personas. Porque no nos olvidemos de esto, de que hablamos de personas cuando hablamos de inmigrantes, aunque este partido las deshumanice y hable de ellas como meros números. De hecho, son 8 millones en total a los que quieren deportar, incluyendo a hijos de muchos de ellos que han nacido aquí, ya en España. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay que respetar los principios de legalidad, de proporcionalidad y también, y esto es importante, de no devolución. Este último principio prohíbe devolver a una persona a un país donde pueda estar en peligro su dignidad física y psicológica, además de ser contrario a los compromisos internacionales asumidos por España. Es ilegal, por tanto, lo que proponen, como ya ha remarcado incluso el Partido Popular. Además, han vuelto a vincular la inmigración con la delincuencia, en esa espiral de odio en la que están inmersos ante todo el que es diferente. Los datos
evidentemente les dan igual, porque los argumentos excluyentes y discriminatorios no atienden a la realidad de los datos. Y por daros uno, el ministro del Interior ha recordado de nuevo que en torno al 80% de los delitos son cometidos por españoles. No hay ninguna tasa que indique que los inmigrantes delinquen más que los españoles. Esto es una absoluta barbaridad. La inmensa mayoría de inmigrantes, además, que vienen a nuestro país, sea por la vía que sea, lo hacen buscando sobrevivir o tener una vida más digna, trabajando y estableciendo o formando aquí su familia, como hemos hecho los españoles durante décadas, huyendo precisamente del fascismo. Evidentemente, existen procedimientos legales para hacerlo y para regularizar la situación de quienes aún no tienen los papeles en regla, y hay que seguir mejorando estos procedimientos, claro que sí, como nos contó además aquí mismo en el programa la ministra Elma Saiz, pero con sensatez y con humanidad, algo que es mucho pedir para algunos, claro. También hablan los señores de Vox de la identidad española. Yo os aseguro que he podido revisar algunas de las preguntas que se realizan a los inmigrantes establecidos en España para comprobar si conocen bien el país y su cultura, y os aseguro que muchos nacidos aquí no lo superaríamos. Además, no sé a qué identidad en concreto española se refieren que está, dicen, en riesgo, si a la suya o a la de la mayoría de los españoles, porque la suya, basada en la xenofobia, el racismo, la LGTBI-fobia, el machismo o la tauromaquia, pues desde luego no es el sentir mayoritario de todos los españoles. En muchos casos tenemos que decir que por suerte para todos. Hay que recordar también que la contribución de las personas migrantes que trabajan aquí en nuestro país es fundamental para nuestro sistema de seguridad social, para nuestra economía, y que necesitamos a cientos de miles de personas al año que sigan llegando, según ha repetido la ministra de Migraciones en varias ocasiones, para poder mantener nuestro estado del bienestar. La Oficina de Estadística de la Unión Europea indica que los inmigrantes tienen tasas de empleo similares o incluso superiores a las de los nativos en muchos sectores y aportan significativamente a la sostenibilidad del sistema de pensiones y a la economía local, las pensiones que tanto nos deben preocupar. Por lo tanto, las políticas que promueven la deportación masiva no solo son éticamente cuestionables, sino que también pueden tener un impacto negativo en la economía y en la cohesión social de nuestro país. Quienes aman a España, como dicen hacerlo los señores de Vox, deberían apostar por abrazar a quienes vienen a hacernos un país más sostenible, más plural y más rico en todos los sentidos.